días, mis amados hermanos. Qué alegría poder encontrarnos en esta mañana para poder meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, por favor, quisiera que pudiera acompañarme en la primera carta de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. En este versículo habla acerca de la realidad que muchas veces ocurre dentro de la iglesia. Y ocurrió en la iglesia de Corinto en estas circunstancias y puede ocurrir o también ocurre en la iglesia de Boral. Lo que pasa es que muchas veces hay disensiones, hay algunos pleitos dentro de la congregación. El apóstol Pablo aquí se refiere en concreto a la iglesia de Corinto. Dice en el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El deseo del apóstol Pablo era que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo cada día más y más en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Resulta de que los corintios, si bien es cierto, habían alcanzado la salvación gracias a la gracia de Dios, y el detalle está, o el motivo estaba en que la iglesia de Corinto no anhelaba o no se veía crecer de una manera espiritual. Y es por ello que Pablo, el apóstol Pablo, aún a pesar de que quería enseñarles, mostrarles las riquezas de nuestro Señor Jesucristo y darle más sabiduría, lo que pasaba aquí era que no podía hacerlo, por el simplemente hecho de que la iglesia de Corinto no estaba en la capacidad de asimilar toda la sabiduría que provenía de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos, para poder traerlo a la ilustración, es como que un padre que tiene todas las posibilidades de comprarle un auto a su hijo, no puede comprarle un auto, por ejemplo una 4x4 a su menor hijo de 5 años, porque el hijo de 5 años aún no tiene la capacidad motriz que amerita para la conducción de un automóvil. De la misma manera, el apóstol Pablo no podía darle una mayor doctrina a la iglesia de Corinto, y es por eso que dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Recuerde, amado hermano, hay una etapa en nuestra vida donde nosotros recibimos la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no quiere que nosotros nos quedemos ahí, no quiere que nosotros nos contentamos con la simple salvación, no, sino que el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, el anhelo de Dios mismo, es que cada día más y más nos parezcamos, nos vayamos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, imitando sus actitudes, sus pensamientos, su manera de cómo hablar, las capacidades en cómo debe de pensar en lo espiritual, en el cielo más que en la tierra. Pero resulta de que muchas veces nosotros ya estamos tan conformes y estamos tan establecidos en hallar la salvación propiamente de nuestro Señor, que desplazamos el seguir aprendiendo más y más cada día. Y es por eso que muchas veces ya no queremos participar de la academia bíblica. Es por eso que ya no queremos escuchar los cultos regulares, porque decimos, o en nuestra mente se pone esos pensamientos de que ese tema del pasaje bíblico de Juan 3:16 ya lo escuché, o esa historia de Daniel que va a exponer el pastor ya lo escuché, o aquel tema de José ya muchas veces los he escuchado. Pero sin embargo, esto es una manera muy sutil en la que el enemigo está actuando en nosotros, porque estamos desechando la palabra de Dios sin darnos cuenta. Y de esta manera estamos estancados donde nos encontramos desde la conversión y hasta la actualidad, a pesar de que ya pasaron muchísimos años. El apóstol Pablo tenía una preocupación tan grande por la iglesia de Corinto, porque esta inmadurez, este estancamiento espiritual
iba a desencadenar lo que efectivamente ocurrió en los versículos anteriores. Dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Amado hermano, esto es lo que produce el estancamiento espiritual. Esto es lo que produce en la vida de cada uno de nosotros un confort, una etapa en la cual nosotros nos sentimos cómodos, donde estamos y ya no queremos seguir creciendo. Nos deslindamos de los grupos de conexión, nos deslindamos de los cultos regulares. De vez en cuando, muchos de nosotros podemos decir, en mi casa o de una manera personal, yo hago el estudio de la palabra de Dios, o de vez en cuando oro, pero no estamos creciendo. No estamos creciendo en la palabra de Dios. Y al no crecer en la palabra de Dios por medio de los cultos regulares, por medio de la oración personal, devocionales diarios, por medio de participar de los grupos de conexión, de las noches de clamor, lo que va a suscitarse en nosotros es que vamos a ser personas que muchas veces vamos a adoptar o seguir practicando las cosas que supuestamente ya deberíamos dejar de lado. Por ejemplo, las disensiones, las contiendas, los celos. Disensiones y decimos, por ejemplo, nosotros, ¿por qué a mí no me llaman o no me convocan para aquella coreografía? A mí, ¿por qué aún no me convocan si yo ya tengo 5 años en el Evangelio? ¿Por qué aún no me convocan para poder ejercer un liderazgo dentro de la red de varones, de la red de jóvenes o de la red de damas? ¿Por qué a esa hermana sí, si recién tiene un menor tiempo que yo convertido o convertida? Amados hermanos, esto es lo que ocurre cuando hay estancamiento espiritual en nosotros. El orgullo espiritual es un grave error que puede ocurrir en la persona que se sienta muy confortable con lo que está pasando en su vida. Fíjese, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, ciertamente yo soy de Apolos, no soy carnales. La iglesia de Corinto decía, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos. Apolos es un gran predicador, a él sí yo lo sigo. Pablo es un gran apóstol, a él yo estoy siguiendo. ¿Tú a quién sigues? A Apolos. Tú no, Pablo es el mejor. Fíjese, amado hermano, que nosotros podemos caer también en este mismo tipo de casos, de este mismo tipo de contiendas y suscitar dentro de la iglesia del Señor contiendas o disensiones que para nada traen ningún tipo de provecho para la vida espiritual, para la salud espiritual de la iglesia. Amados hermanos, recordemos en primer lugar que el Señor es quien llama a hombres para que puedan ejercer un liderazgo dentro de su iglesia. En segundo lugar, lo único que el Señor nos demanda a nosotros es que podamos someternos a aquellas autoridades. Y no solamente a ellos, sino también nos demanda a que podamos crecer en la sabiduría de Dios. No generar ningún tipo de contiendas, no generar contiendas como por ejemplo porque el hermano tal me dijo esa palabra, o porque no me saludó, o porque lo llamé y no me contestó, porque le envié un mensaje, me dejó en visto, y tantas cosas que este corazón lleno de maldad aún, que aún recién se está regenerando, puede llevarnos a provocar este tipo de disensiones. Dios en su palabra nos dice de que esta actitud es de una persona carnal. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Hay personas que tal vez tienen una gracia mayor que las otras. Hay personas que tal vez dicen
en algún momento la manera, la forma en cómo se expresan de una manera seria, pero otra persona puede decirlo de una manera alegre, la otra persona puede decirlo de una manera risueña, pero esto es parte de la convivencia de la congregación de la iglesia. Que ese sea nuestro motivo, que el anhelo de nosotros sea crecer en la palabra de Dios. Hermano, mi hermana, usted no está siguiendo a ningún hombre. Tanto el recién convertido como el líder de toda iglesia siguen a una misma persona, y ese es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente somos sus cuerpos, y cada uno de nosotros tiene una función correspondiente, una función que Dios nos ha dado. Por el hecho mismo de que tal vez cuando se levanta en la iglesia usted esté de ujier, no quiere decir que es menos que aquel que tal vez está cantando la alabanza. Usted que está presidiendo un culto no es mayor que aquel hermano que está sentado en la última fila. Todos nosotros somos muy importantes dentro de la iglesia del Señor. Y es por eso que no debe de haber disensiones. Pero una vez más le digo, las disensiones resultan o son producto de la falta de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. ¿Qué pues es Pablo?, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es Apolos? Recuerde, ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amados hermanos, no debe de haber ningún tipo de disensión. Si yo predico, es para la gloria de Dios. Si usted predica, es para la gloria de Dios. Si usted evangelizó, esa persona se convirtió y ahora no participa de su célula, sino en otra célula, esa persona es para la gloria de Dios. La conversión de esa persona es para la gloria de Dios. Si tal vez usted cantó, usted ha hecho una coreografía, ha hecho algún tipo de especial, que sea para la gloria de Dios, amado hermano. No es en realidad lo talentosos que nosotros podamos ser. Es la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Es aquel añadido, aquel plus que Dios pone en cada una de nuestras acciones para que de esta manera Él sea glorificado, y que cuando otra persona presencie tal vez aquella coreografía, aquella alabanza, aquel canto, aquel teatro, el Espíritu Santo pueda mover el corazón de la otra persona y de esta manera sentirse identificado. No somos nosotros, es Dios obrando por medio de nosotros. El crecimiento siempre lo va a dar Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerde, amado hermano, la única manera de poder librarnos de este tipo de acciones, la única manera de poder librarnos de este tipo de disensiones, de celos, de contiendas, es enfocarnos únicamente en Dios. ¿Y cuándo me voy a enfocar en Dios? A medida de que yo voy creciendo en su palabra, a medida de que yo voy creciendo en la gracia y en la sabiduría de nuestro Señor, a medida de que yo busco más de Dios, a medida de que voy dejando atrás todos aquellos pecados, todas aquellas ataduras que antes me tenía, a medida de que yo someta mi vida a Dios, yo voy a dejar las disensiones, los celos, las contiendas. Y yo creo, estoy seguro de que usted también quiere dejar este tipo de acciones, de actitudes. Por lo tanto, la clave está en seguir cada día meditando en la palabra de Dios, en oración, en comunión y sobre todo en una vida en consagración delante de los ojos de Dios. Oremos, amados hermanos. Dios, te agradecemos por esta mañana que nos has dado. Gracias por tu palabra y perdónanos, Señor, por haber dejado muchas veces que la rutina pueda gobernarnos, y dejado que muchas veces nuestras vidas, Señor, se queden estancadas
porque pensamos y creemos que ya lo sabemos todo, cuando en realidad lo que necesitamos es seguir creciendo día tras día. Dios, ayúdanos a poder tener esa gracia tuya y sobre todo, Señor, para que nuestras vidas puedan ser de bendición a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.